Tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Es un placer verles, encontrarnos aquí esta mañana. Nosotros hoy estamos celebrando el Día del Niño y queremos pedirle el favor a todos los niños que puedan subir a la clase. Y los adolescentes también pueden subir. Y las personas que están en las clases de bautismo, que iniciaron la clase de bautismo, pueden bajar. Los que están en la clase de bautismo, que quedamos que iban a estar en esta hora, pueden bajar. Si usted nunca ha hecho las clases de bautismo, le animamos a que usted pueda bajar y aprender de qué se trata. ¿De qué se trata? Muy bien. ¿Cuál ha sido el tema que hemos estado enseñando durante todo este mes? ¿Sobre qué se ha estado hablando aquí? ¿Sobre qué? Buenas nuevas de salvación. Y lo otro es que tenemos una tarea que si no la ha hecho durante este mes, hay que hacerla durante el resto de este año. Y la idea es de hablarle a alguien de Jesús. ¿Cuántos al menos están orando por la gente que no conoce al Señor? ¿Cuántos estamos orando? Y si usted no está orando, le animo que empiece a orar desde hoy para que la gente que no conoce de Jesús pueda conocerle. Hoy quiero invitarle que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y yo voy a leer desde el versículo 34 en adelante. Pero quiero decirles que en esta mañana podamos tener la seguridad que la salvación en Jesucristo está disponible para todas las personas en la faz de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Sin importar su origen o condición. La salvación está dada de parte de Dios para todo ser humano. Y Dios no hace acepción de personas, sino que ofrece la salvación a todo individuo a través de Jesucristo. La salvación es para todos. Capítulo 10, verso 34, dice así. Voy a leer en la Reina Valera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace. ¿Qué es lo que Dios no hace? Acepción de personas. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Bendito sea Dios. Amados hermanos, el libro de los Hechos contiene capítulos muy significativos dentro de la narración del avance del Evangelio en diferentes lugares y a diferentes grupos de personas. Hoy vamos a reflexionar en esta porción del capítulo 10, del versículo 34 al 43, que contiene el primer discurso de Pedro. Escuchen lo que estoy diciendo, a una audiencia gentil, a un grupo, y que se encontraba en una casa. Ya Pedro había predicado, es cierto, en el capítulo 2 de Hechos, pero el día de Pentecostés, pero aquí es a un grupo gentil en una casa en particular, gente que se encontraba en la casa de un soldado romano llamado Cornelio. Por esta razón, este sermón de Pedro es importante, ya que por primera vez se predica a un grupo gentil, personas que no eran judías. Y hay algo más. Si usted mira el capítulo 8 que escribió Lucas en Hechos, se habla de la conversión de un hombre etíope al que Felipe le predica. En el capítulo 9 usted encuentra la conversión ¿de quién? ¿De quién se encuentra en el capítulo 9? De Saulo. La conversión del eunuco que nos detalla aquí es interesante. Capítulo 9, la conversión de Pablo, que Dios le convierte en predicador a los gentiles. Pero en el capítulo 10 encontramos la conversión, y yo diría la conversión ¿de quién? De Pedro y también de Cornelio. Si usted mira el versículo 1, le da una descripción en este capítulo 10 de quién era Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, un hombre que oraba. No solo eso, era un oficial del ejército romano, era capitán, era un centurión. Bajo el mando de él habían 100 soldados. Pertenecía a una guarnición llamada la Italiana, y él vivía en un lugar, en una ciudad que se llamaba Cesarea. Cesarea era una ciudad que estaba a la orilla del Mediterráneo y pertenecía a la provincia de Judea. Allí en esa ciudad había un cuartel, el cuartel general del gobernante o del gobernador romano ahí en Judea. Él vivía ahí y tuvo una experiencia maravillosa. A veces nosotros los creyentes pensamos que Dios nos habla exclusivamente a nosotros, pero en este capítulo, al leerlo, usted va a encontrar que Dios le habló a Cornelio. Era un hombre temeroso de Dios, hacía favores a la gente, era misericordioso, hacía buenas obras. Y tuvo una visión. En la visión que tuvo, directamente Dios le habla a él y lo llama por su nombre y le dice: Cornelio. Qué interesante. Miren por un momento el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, más o menos 3 de la tarde. Y acuérdense que era un momento en que los judíos también acostumbraban a orar. Ahora este no es judío, pero Dios le da una experiencia a él. Como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios
entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, qué maravilloso, Dios lo llama por su nombre. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, lleno de pánico, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope. Le da unas instrucciones. En Jope, en la casa de un curtidor, o sea, de una persona que trabaja el cuero, estaba Pedro. Ay, imagínense un judío en la casa de un curtidor que trabajaba pieles de animales. Un judío no consentía, ¿verdad? No consentía el participar de este tipo de oficio. Pero no solo eso, sino que también este hombre, Pedro, que ustedes lo conocen, tuvo un encuentro con el Señor en Galilea con su hermano Andrés. Era un pescador, era judío, y no había ninguna relación entre judíos y gentiles. Así que Pedro era exclusivamente judío, y en sus prácticas religiosas tenía mucha diferencia. Es tal que no se sentaban un judío con un no judío o con un gentil. No se sentaban a la mesa, no comían, no compartían de ninguna manera. Pero ahora Dios le da una lección en este capítulo. Dios le está dando una lección, una visión a Cornelio. Y le dice: Cornelio, envía a Jope por Pedro, que está en la casa de un Simón curtidor. Y Pedro, él sin titubear y obedeciendo a Dios, envía unos mensajeros a la casa donde estaba Pedro. Ahora, qué maravilloso es el Señor, cómo le da instrucciones para que fueran por Pedro. Cuando ellos salieron de camino, los enviados de Cornelio, entonces salieron en busca de Pedro. Dios también le da otra visión a Pedro. Pedro sube a la azotea de la casa donde está a orar. Bueno, subió ahí y estaba en ese lugar cuando tiene una visión. Y la visión que tuvo Pedro es que descendía del cielo como una sábana que estaba llena de animales, pero esos animales eran animales impuros para un judío. Oye, ¿cómo es que Dios está tratando con Cornelio, pero Dios también está tratando con Pedro? Y miren, vayan por un momento en este capítulo 10, exactamente el versículo 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los mensajeros que envió Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces. ¿Qué le estaba enseñando Dios con esta visión a Pedro? Versículo 17. Mientras Pedro allí estaba en la azotea, perplejo de lo que pasaba, sobre lo que significaría la visión,
que había visto, aparecieron los hombres a la puerta de la casa donde estaba Pedro, en busca de él. Y la visión que Pedro tuvo, que Dios le dio, en otras palabras, tenía relación con la vida de estos hombres gentiles y especialmente con Cornelio. Pedro tenía diferencias religiosas, culturales, pero quiero decirle algo. Delante de Dios, las diferencias religiosas y culturales se disipan. Ahora, cuando llegamos al capítulo 10, versículo 34, encontramos una gran lección y un principio. Y quiero decirles algo. Pedro se fue de camino con estos hombres. El Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo, desciende, te buscan 3 hombres y vete con ellos. Y cuando el Señor habla, hay que obedecer. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que el Evangelio es para todo ser humano. Dios no tiene parcialidad o favoritismo con nadie. Verso 34 y 35. Entonces Pedro llegó a la casa de Cornelio. Cornelio salió a recibirlo. Y en el pasaje dice que la casa de Cornelio estaba llena de sus familiares, amigos, vecinos, gente que estimaba a Cornelio. Y cuando Pedro llegó, ese era el auditorio. Como un judío ahora se mezcla con un gentil pagano. ¿Cómo es posible eso? Y miren lo que dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. Pero en primer lugar, versículos 34 y 35. El principio ahí es, Dios no tiene favoritismo. Dios no hace acepción de persona. Su amor y su gracia están disponibles para todo ser humano. Ahora, el tema de acepción aquí tiene que ver la diferencia entre judíos y gentiles. Pero también pudiéramos pensar en estatus. Cuando Pedro dice que Dios no muestra parcialidad, no se refiere a rico o pobre, sino a judío y gentil. Pero este cambio es asombroso para este hombre que hasta hacía muy poco se había dedicado tanto a la exclusividad judía. Una persona que venera a Dios tratará de honrarle según la voluntad de Dios. La gracia de Dios hoy también es necesaria para todo ser humano. ¿Por qué podemos aprender de esa lección? De la vida de Pedro, en casa de un gentil, de un pagano. ¿Qué podemos aprender hoy día? ¿De qué sirve ese texto y esa convicción que Pedro tiene ahora? Hermano, el Señor le ha puesto a usted en diferentes contextos. El Señor le ha puesto a usted en medio de gente que teme a Dios y que no teme a Dios. No haga acepción de persona. Comparta las buenas nuevas con Raimundo y todo el mundo. Le pregunto, esta mañana que venía a la iglesia, ¿usted se fijó en las personas que estaban en la calle? ¿En los que estaban a su lado? A veces venimos tan aprisa que pasamos por alto a la gente que hay a nuestro alrededor. Dios no es un Dios de favoritismo. ¿Me pueden ayudar con un texto en segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7? Segundo libro de Crónicas. Este es un cambio asombroso para este hombre, que hasta hacía muy poco se había dedicado a la exclusividad judía. Dice así:
Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, ¿qué sucede? No hay injusticia, ni qué más, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Pero en la realidad de la vida, nosotros hacemos acepción de personas. Tenemos favoritismos. Este sí me agrada, este no me agrada. Si esta mañana aquí llegara alguien que anda caminando por las calles maloliente, ¿usted se sentaría con él? ¿Usted le invitaría hoy a su casa? ¿Usted le compartiría las buenas nuevas de salvación? Eso es lo que debemos hacer. Y creo que el reto aquí está en hablarle a Raimundo y todo el mundo. Jesús se sentó con pecadores. Jesús se sentó con diferentes tipos de personas. A partir de hoy, la lección es, hermano, hable de Jesucristo. No importa la diferencia cultural, el estatus social, no importa las diferencias que hayan de edades o el estatus social que haya, no importa, lo que interesa es todo ser humano nacido de mujer necesita a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, en segundo lugar, deténganse el versículo 36 y 38 del capítulo 10. Aquí hay un segundo principio. Dice así, Dios, ahora, Pedro abrió su boca para predicar. Cornelio era un hombre servicial, hacía buenas obras, tenía favor con la gente, era bueno, y yo digo humanamente, hacía muchas cosas, pero le faltaba algo en particular. Y lo que le faltaba era tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay que hacer buenas obras, pero nosotros no somos salvos por obra, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, el otro extremo es no hacer buenas obras, el no querer servir a los demás, al tener exclusividad entre muchos de nosotros. Pero creo que la lección aquí es que Jesús es el Señor de todos, de justos, injustos, de buenos, malos. El sol brilla para Raimundo y todo el mundo. Dios, mira lo que hace ahora Pedro. Envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la declaración que hay aquí? Este es ¿qué? ¿Señor de quiénes? Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La declaración aquí principal es que Jesús es, ¿qué es Jesús? Señor. ¿Señor de quiénes? De todos. Pero iniciando el versículo dice 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. La paz que Jesús vino a traer al mundo es como el shalom del Antiguo Testamento. Es el tipo de paz integral, espiritual, que uno experimenta cuando está bien con Dios y con sus vecinos. Es un tipo de vida centrada que no se enfoca en sí mismo, sino en Dios. El tipo de vida que se somete voluntariamente
a la voluntad de Dios. Una vida que se hace posible, que hace posible dormir por la noche en paz y tal vez decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El shalom del Antiguo Testamento es una paz integral en medio de una sociedad convulsionada, en medio de un mundo que camina cabeza hacia abajo. Quiero decirles que Jesucristo es la única esperanza para el hombre que vive sin Dios. ¿Qué tal si nosotros no tuviésemos o no tuviéramos al Señor en nuestra vida? Ahora, esta paz no se logra por medio de nuestro propio esfuerzo. Dios envió el mensaje de paz por Jesucristo, y Jesús hace posible esto. Es el Señor de todos, no solo de judíos, pero tampoco de gentiles, no solo de blanco o negro, de hombres o mujeres. Él es Señor de ricos y pobres, de americanos, de europeos, de africanos, de asiáticos. Él es el Señor de todos. Recuerde que Pedro le dice estas cosas al centurión romano, es decir, que Jesús es el Señor de todos, y eso podría considerarse una traición bajo un sistema que honra solo al César. Pero ellos tenían al emperador como un Dios. Pero Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en un extremo, en todo lugar. Jesús es Señor porque Él es soberano. ¿Cuánto creen eso? Versículos 39 y 41. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó. ¿De dónde? Entre los muertos. Los discípulos fueron testigos oculares de la vida de Jesús, de su ministerio, de cómo Él obró. Fueron testigos de su muerte, pero no solo de su muerte, también ellos fueron testigos de su resurrección. Ahora, hoy día, usted y yo podemos ser testigos del Señor creyendo que murió, pero no se quedó ahí en la tumba, que fue levantado de entre los muertos y hoy reina en nuestra vida eternamente y para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria? Ahora dígale al que está a su lado: Jesús vive. Dígale, hermano, Jesús vive. Nosotros somos testigos. Y qué maravilloso. Este hombre había negado a Jesús, pero él reconoce que es testigo. Y él pudo contemplar a Jesús después que resucitó. ¿Se acuerdan que estaban pescando? Y Jesús se aparece. Vaya, vaya, Jesús es costeño. Les preparó, y chef de cocina, les preparó un pez. Se lo comieron a los costeños con la mano. El que sabe comer pez no usa trinche. Y Jesús estuvo ahí. Ellos lo vieron. Y Juan también dice en sus cartas: nosotros vimos su gloria, le palpamos, estuvo con nosotros, caminó en medio de nosotros. Y hoy día, hermano, Jesús camina en medio de la iglesia.
con fraternidad y en todo su pueblo, en medio de su pueblo, claro que sí. Solo en Jesús hay perdón. Versos 42 y 44 del capítulo 10. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué pasa? Recibirán perdón de pecados por su nombre. En Jesús hay perdón. En primer lugar, lo que hemos visto esta mañana es que en el Señor no hay parcialidad, no hay favoritismo, pero a veces nosotros como creyentes parece ser que viviéramos en una burbuja aquí, en este lugar, que no hablamos con los que no son creyentes, que ni aún los saludamos. ¿Cuántos vecinos tenemos que no son creyentes y son amigos de nosotros? ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Le ha testificado? ¿Y qué le voy a testificar? Dígale que Jesús es el Señor de todo ser humano. No hay diferencia. No debe haber en este sentido ni de estatus, ni de religiosidad. Creo que Dios no es católico ni evangélico. Dios es Señor de todos. Él no es exclusivo de nosotros y vivimos como si fuera exclusivo de nosotros. Cornelio le habló el Señor en una visión. Era un pagano, era un hombre fiel, pero ¿sabe qué necesitaba? Tener un encuentro con Jesús. Y el día que tuvo el encuentro con Jesús, ¿sabe lo que pasó? El Espíritu Santo se derramó en esa casa. ¡Qué lección para la vida de Pedro, que pensaba que los únicos que habían recibido el poder del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés! Pero ahora Dios le ha cambiado su mentalidad. Ahora Dios le ha dicho: mira, Pedro, no solo a judíos, ahora no hay diferencia entre judío y griego, ahora somos uno solo en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amado hermano, Jesús es el Salvador de todos los hombres. Cristo es el Señor de todos los hombres. Aparte de Él no hay posibilidad de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿A qué quiero invitarle? En este día, acérquese a la gente a la que usted durante este tiempo que ha vivido aquí o donde vive, nunca se ha acercado a decirle: Jesús es Señor de todos. Puede ser el Señor de tu vida. Le invito ahora que se coloque en pie. Colócate en pie, hermano. Pastor, ¿y cuál es mi tarea? Creo que Heider, me parece que fue el que primero prediqué yo, ¿cierto? Primer sermón. Heider nos puso una tarea. ¿Cuál es la tarea? Y yo creo que sigamos con esa tarea. ¿Cuál es la tarea? Háblele a alguien del Señor, sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Cuando yo conocí al Señor y estaba en la secundaria, yo hacía parte de los movimientos estudiantiles. Salía a la calle a tirar piedras, a quemar buses. Y haciendo eso, me encontré a la abuela mía en la calle y me metió unos correazos. Vaya para su casa. Imagínense, una ciudad donde hay que encontrármela. Vaya. Pero yo conocí al Señor. Y después de conocer al Señor, en vez de hacer parte del movimiento estudiantil,
empecé a formar un movimiento estudiantil cristiano y evangelizamos desde el portero hasta el rector de ese colegio. Y ahí algunos conocieron a Jesús. Dentro de ellos mi amigo Marcos, se llama Marcos Mendoza, y hoy sigue a Jesús y predica a Jesús. Yo quiero animarle que no se amedrante. Háblele, acérquese, levante sus manos. Amor que me sostiene.